Welcome to Season 2 of Natalia's Everyday Life. You will listen to a story 3 times. The first one with subtitles in Spanish. Pay attention to pronunciation and try to relate what you hear with what you read. The second time with subtitles in Spanish and English or any of the languages available. This time you can pay attention to the meaning and write down the new words. The third time there will be no subtitles and I will be speaking a little bit faster, like a native speaker. And finally, a few questions to expand your use of language. ¿Estamos listos? Are we ready? Let's go! ¿Recuerdas a Natalia? Es una chica que vive en Tijuana y estudia ingeniería informática en San Diego. ¿Y qué crees? Pasan unos años y ahora ella termina la universidad. Ella está muy feliz, le gusta la escuela, pero quiere empezar su vida laboral. Es el día de su graduación y toda su familia viene al auditorio. Todos sus compañeros llevan puesta una toga y un birrete. Los profesores dicen los nombres de los alumnos y ellos pasan de uno por uno. Cuando Natalia pasa al frente, su familia grita y aplaude. Ella recibe su diploma y el fotógrafo le toma una foto. Victoria! Now listen again with subtitles in Spanish and your first language. You can find them in the settings. ¿Recuerdas a Natalia? Es una chica que vive en Tijuana y estudia ingeniería informática en San Diego. ¿Y qué crees? Pasan unos años y ahora ella termina la universidad. Ella está muy feliz, le gusta la escuela, pero quiere empezar su vida laboral. Es el día de su graduación y toda su familia viene al auditorio. Todos sus compañeros llevan puesta una toga y un birrete. Los profesores dicen los nombres de los alumnos y ellos pasan de uno por uno. Cuando Natalia pasa al frente, su familia grita y aplaude. Ella recibe su diploma y el fotógrafo le toma una foto. Victoria! Listen a third time without any subtitles. I will be speaking a little bit faster. ¿Recuerdas a Natalia? Es una chica que vive en Tijuana y estudia ingeniería informática en San Diego. ¿Y qué crees? Pasan unos años y ahora ella termina la universidad. Ella está muy feliz, le gusta la escuela, pero quiere empezar su vida laboral. Es el día de su graduación y toda su familia viene al auditorio. Todos sus compañeros llevan puesta una toga y un birrete. Los profesores dicen los nombres de los alumnos y ellos pasan de uno por uno. Cuando Natalia pasa al frente, su familia grita y aplaude. Ella recibe su diploma y el fotógrafo le toma una foto. Victoria! And now the questions. Las preguntas.
Pregunta 1. ¿Qué evento especial sucede hoy? La graduación de Natalia. Pregunta 2. ¿Qué ropa llevan puesta los alumnos? Una toga y un birrete. Pregunta 3. ¿Qué hace la familia de Natalia cuando ella pasa al frente? Grita y aplaude. That's it for today. If you liked Natalia's stories, you will like Gael's Everyday Life, a storybook for beginners. Each chapter contains a vocabulary list, a reading in Spanish with gaps to fill in, and a few questions to check your comprehension. You can find the link in the description. Thank you for watching, and I'll see you on the next one. Hasta la próxima!